entregaría ese módulo fotovoltaico durante un día. Lo que pasa es que en realidad nosotros para el dimensionamiento no lo utilizamos así, sino lo utilizamos al revés, ¿no? Es decir, nosotros calculamos la cantidad de energía diaria que necesitamos. Por ejemplo, bueno, voy a borrar esto de acá para tener un poco de espacio. Por ejemplo, decimos, yo tengo un consumo diario, mi consumo, o los vatios hora que yo consumo al día, van a ser 7 kilovatios hora en un día. ¿Qué tamaño debe tener mi generador fotovoltaico? Bien, si yo sé ya por mi cálculo anterior que tengo 5 horas solar pico, simplemente la potencia del generador va a ser igual a estos 7 kilovatios o 7000 vatios hora dividido entre las 5 horas solar pico. Bueno, y esto de acá sería... Para el caso de las baterías es, bueno, tal vez un poquitín más complicado, pero tampoco es imposible por hacerlo. Perdón, acá sabemos la cantidad de módulos en cuanto a potencia. Lo que nos falta acá es estimar cuántos módulos en serie y cuántos módulos en paralelo vamos a conectar. Pero eso más va a depender del equipo al cual conectemos nuestro generador fotovoltaico. Entonces, cuántos en serie y cuántos en paralelo va a depender de cuánta tensión o de cuánta corriente sea capaz, por ejemplo, en este caso, de emitir nuestro control de carga. Para conectarse a red, va a depender del inversor, cuánto voltaje, cuánta corriente pueda trabajar. Bueno, pero como esto ya es una tarea un poquito más complicada. En lo que es la batería también es algo similar. Voy a primero determinar cuánta energía necesito. Bueno, aquí tengo corriente por hora, aquí tenemos voltaje, entonces va, tenemos amperios hora, es decir, capacidad de la batería. Bien, entonces, o mejor dicho, va a ser la capacidad o la carga total que yo voy a necesitar de mis baterías. Y las baterías, igual que los módulos, ¿no? O parecido a los módulos, se conectan en serie para aumentar el voltaje, se conectan en paralelo para aumentar capacidad o carga disponible. Por ejemplo, digamos, bueno, vamos a escribir por donde hay espacio. Digamos que realmente mi consumo o la cantidad de energía que yo necesite son 7 kilovatios hora. El voltaje de mi sistema va a ser 48 voltios. Entonces, bueno, esto de acá sería algo de, bueno, 146 amperios hora, ¿no? Sí, sí, 146 amperios hora que yo voy a necesitar almacenar. Bien, ahora, estos 146 amperios hora, así a secas, no lo trabajamos. Vamos a tener que incluir de eficiencia de la batería, que más o menos es un 80%. También vamos a tener que incluir la profundidad de descarga. La profundidad de descarga bueno, va del 0 al 100% y generalmente nos indica el porcentaje de la capacidad de la batería que podemos utilizar o cuánto podemos descargar la batería. Generalmente utilizamos valores entre 50 y 80%. Hay algunos más conservadores que utilizan un valor del 30%. Mientras más se descargue la batería, más rápido se desgasta, ¿no? Pero también hay que ver las condiciones de dónde está instalado, el acceso, porque también la batería se degrada por el paso del tiempo. Entonces, si yo pienso que mi batería, por utilizarla poquito, no se va a gastar, es porque no se está teniendo en cuenta también el paso del tiempo. Eso se llama envejecimiento calendario, envejecimiento estacionario. Entonces, ahora si yo tengo un lugar de difícil acceso, evidentemente
tengo que gastar mi batería no mucho para no estar yendo a cada rato a cambiarla. Bueno, pero todas esas cosas se pueden calcular, se pueden estimar. Se puede estimar cómo trabaja la batería y de acuerdo a eso predecir el día en el cual yo tengo que cambiarla, ¿no? Cuando su capacidad ha caído de tal manera que ya sea necesario un cambio. Bueno, eh, bueno, este valor de acá es simplemente la capacidad de cada batería, o sea, si yo tengo 146, necesito 146 amperios hora y mi batería son de 80 amperios hora, simplemente la división me va a dar la cantidad de batería que necesite, ¿no? Ah, bueno, perdón. Y también acá, con la profundidad de descarga, por ejemplo, si mi profundidad de descarga es solamente del 50%, eso significa que necesito el doble de baterías. O sea, no voy a necesitar 146, sino voy a necesitar 292 amperios hora. ¿Okay? Y si a eso después le sumamos el número de días de autonomía, es decir, son los días en los cuales debemos estar preparados o prevenidos, donde el sistema fotovoltaico no va a ser capaz de cargar la batería. Entonces necesitamos baterías de respaldo. Por ejemplo, digamos que mi lugar es una zona que más o menos tiene un día nublado, o el equivalente a un día nublado. Equivalente me refiero, por ejemplo, a que durante una semana la irradiancia no va a ser la esperada, va a ser un poquito menos, que en esos 7 días va a equivaler a que yo hubiera tenido un día donde no hubiese salido el sol, o un día nublado, o un día de no sol, como se conoce. Entonces, mis baterías de respaldo deben ser capaces de satisfacerme ese día que no voy a recibir radiación solar, ¿no? Ese día teórico que no he recibido irradiación solar. Generalmente se utilizan 2 días de autonomía, ¿no? O sea, acá se pone, bueno, un valor de 2. Otros, bueno, utilizan valores un poquito más grandes, 3, 4, 5, pero valores muy grandes tampoco son, digamos, no es, la palabra no es conveniente, pero, o sea, si yo voy a hacer un sistema fotovoltaico con 5 días de autonomía, eso significa, digamos, que de por sí la zona es nublada, o sea, yo no puedo esperar 5 días que donde no salga el sol. Entonces, eso ya necesita otros cálculos, ¿no? Como digo, eso significa que la zona no es, o tiene baja irradiancia, entonces necesito un generador fotovoltaico un poco más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente entre 2 3 días de autonomía ya estamos bien. Bueno, eh, bueno, entonces simplemente es luego hacer toda la operación matemática y nos va a dar el número de baterías en paralelo que necesitamos, y baterías en serie por baterías en paralelo nos va a dar el número de baterías total. Realmente estoy tratando de explicarles el por qué están estos términos en la ecuación. Ya. Ahora, en lo que es conexión a red, tenemos sistemas conectados a red con y sin respaldo de baterías. Bueno, en esta gráfica de acá hay un respaldo de baterías, pero esto de acá puede no estar, ¿no? Y solamente sería el generador fotovoltaico, el inversor y la red, ¿no? Por ello también se puede utilizar respaldo de baterías, pero lo que pasa es que la batería encarece el sistema, ¿no? Entonces, habitualmente no se utiliza o no se utilizaba. El uso de baterías en un sistema conectado a red tiene otros fines, más que nada fines comerciales, ¿no? Para poder comprar y vender energía. La compro cuando es, o mejor dicho, almaceno cuando es barato, e inyecto a la red cuando es más caro, ¿no? En las plantas solares lo que ustedes van a ver es sistemas fotovoltaicos sin la batería, ¿no? O sea, solamente es generador fotovoltaico e inversores. Cuando se habla del precio de la fotovoltaica que ha bajado, etcétera, se hace referencia a sistemas que solamente son generador fotovoltaico e inversor, ¿no? Porque, como digo, la batería encarece el sistema. Entonces, eh, ahí sí hay que hacer un cálculo de costo-beneficio o del tipo de negocio que se va a realizar para saber la conveniencia y el tamaño de la batería que se va a integrar al sistema fotovoltaico. Y como decía, ¿no? El sistema fotovoltaico conectado a red en su dimensionamiento tiene otras consideraciones, ¿no? Puede ser justamente el modelo de negocio, puede ser el área disponible, el presupuesto,
¿no? Cuánto de la factura yo deseo amortiguar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, acá, bueno, en Perú no lo tenemos aún, pero en otros países que tienen desarrollado un poco más desarrollado este tipo de sistemas, los conectados a red me refiero, se establecen básicamente 5 tipos de contratos. Tenemos lo que es la medición neta de energía, es decir, bueno, ahí requieren inversores bidireccionales. Nuestros inversores todavía solamente giran en un solo sentido. Acá necesitamos inversores en 2 sentidos o en su defecto dos medidores, ¿no? Entonces, en lo que es la medición neta es la cantidad de energía que yo inyecto a la red, me la descuentan de la cantidad de energía que yo consumo a la red. Y bueno, y el total es lo que me cobran, ¿no? Y si hay un exceso de energía que yo he inyectado, me lo cuentan para el mes siguiente. En lo que es la medición de la energía es similar, solo que se habla de dinero, ¿no? O sea, lo que yo le voy a cobrar a la compañía eléctrica por haber inyectado energía, o sea, lo que yo le he vendido, la cantidad que le he vendido, me lo van a descontar de la cantidad de energía que yo he consumido o de lo que ellos me van a cobrar por la cantidad de energía que yo he consumido de ellos, ¿no? Y nuevamente si hay un excedente, ese dinero excedente se va para el recibo del mes siguiente. En lo que es la facturación neta, también similar, es la cantidad que yo he vendido, ¿no? Menos la cantidad que ellos me han vendido, ¿no? O sea, lo que yo he consumido en la red, y después si hay un exceso de lo que es generación, o sea, yo he vendido de más, me van a pagar. Lo que es la facturación neta con programa siguiente, también se monetiza o se calcula cuánto yo le he vendido a la red, cuánto ellos me han vendido para que yo consuma, y si hay un exceso, perdón, y esto de acá no se contabiliza en el propio mes, sino se contabiliza para el mes siguiente, es como un crédito para el siguiente mes, ¿no? Y esto de acá es todo, se compra, todo se vende, es simplemente yo les cobro por lo que le vendo y ellos me cobran por lo que yo consumo de ellos, ¿no? Este ya es un... Ah, hola, hola, sí, ya, perdón, sí, sí, estaba muteado. Ok, gracias. Voy a repetir por tercera vez. Eh, decía, bueno, acá están las centrales fotovoltaicas en operación que se han realizado durante 4 subastas. Tenemos la primera, segunda y cuarta subasta. Tenemos una potencia de 285 megavatios en operación solo por la solar, que es más o menos una cuarta parte de lo que es la generación de electricidad
por todas las energías renovables. Ahora, en lo que son las centrales fotovoltaicas proyectadas, hay unas 53 ya con el estudio de preoperatividad aprobado, y bueno, solamente 11 de ellas tienen una concesión definitiva, y todavía hay otras 17 en revisión. Bueno, acá ese gráfico es C, significa central solar, C es central eólica, o sea, la C no la contamos. Entonces, para las predicciones, o mucho las intenciones para de acá al año 2028, se ve que se va a cuadruplicar o más de 4 veces la generación por energía solar, ¿no? O sea, se espera que en estos siguientes 4 años la generación por fotovoltaica aumente más de 4 veces. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Buenas tardes con todos. Es solamente una inquietud. Comercialmente, aparte de las fotoceldas más conocidas, el silicio y germanio, aquí en el Perú existen otro tipo de mercado que tengan otro tipo de productos, o ya sea con impurezas o otro tipo de materiales semiconductores que se estén utilizando para los paneles solares, o solamente siguen siendo los mismos silicio, germanio, nada más. ¿Tienen conocimiento de ello? Si ya existe en el mercado, bueno, ¿no? Pues otro tipo de semiconductores, pues, ¿no? Gracias. Bueno, a nivel de Perú, a nivel comercial no, pero sí en laboratorios se trabajan diferentes materiales, ¿no? Óxido de titanio, etcétera. Pero a nivel ya internacional, hablamos de celdas orgánicas, celdas PET, etcétera, ¿no? Sí, hay diferentes tecnologías. Lo que pasa es que también la fabricación es un poco difícil aún para nosotros, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, agradecemos a Víctor. Perdón, una última pregunta. A ver. Por favor, se puede hacer Me repite las tres últimas con el corte. ¿Cuál? No, que repita las tres últimas diapositivas del corte, dice, que no lo entendió del corte. Dice que había 3 diapositivas que no se vieron cuando hubo el corte. ¿Desde cuál? Las 3 últimas. Gracias, y la última. Ya, espera un ratito. Esa es una. ¿Esta soy yo? Antes. Después, ¿Esto? esa, Después era. ¿Esto? esa, ¿no? Ya, esa es. Ya, esto les decía que son las centrales fotovoltaicas en operación, ¿no? Que se han posesionado en una primera subasta, en segunda subasta y cuarta subasta de energía. Estas 7 están en operación, representan 285 megavatios instalados, que es más o menos el 10% o la cuarta parte del total de energía que se está produciendo con energías renovables, ¿no? Hablamos de la hidroeléctrica, la biomasa y la eólica incluidos. Acá son centrales fotovoltaicas que están proyectadas. Tenemos 53 que tienen estudios de preoperatividad ya aprobados, pero solamente 11 tienen una concesión definitiva. Y otras 17 están en revisión. Bueno, en este cuadrito de acá tenemos que CS es central solar, CE es central eólica. Entonces,
esto de acá no lo contamos, ¿no? Solamente contamos los que están con CS. Y también les comentaba que las proyecciones para el año 2028 es aumentar en más de 4 veces la producción fotovoltaica. O sea, bueno, para el año 2024 se espera tener más o menos 4.234 megavatios. Bueno, ya no creo que lleguemos, pero para el 2028 se estima que, o se espera tener 15.774 megavatios instalados. Y bueno, eso era todo lo que les comentaba de las diapositivas. Bien, un fuerte aplauso por favor para el doctor Víctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, ahora continuamos con la doctora Jessica Molina de manera presencial. Listo. Ok. Mucho frío, qué raro. Sí, yo también siento frío. Justo vamos a hablar de eso. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Molina. Bueno, yo estudié Ingeniería Física en la UNI y he hecho tanto mi maestría como mi doctorado en lo que es el confort térmico, en particular el confort térmico alto andino. Entonces, el día de hoy yo voy a presentar como parte del curso Tópicos Especiales lo que lo han titulado Calor del Sol, Arquitectura Bioclimática. He dividido la presentación en 6 puntos, creo que he puesto mucha información, muchos de ellos son figuras, las cuales voy a explicar. Vamos a hacer una pequeña introducción para ver qué es la arquitectura bioclimática, ya que es el título de la presentación. El punto 2, vamos a hablar un poco sobre el bienestar en ambientes interiores, en particular hablaremos sobre el confort térmico. Como punto 3 tendremos los conceptos importantes cuando hablamos de bioclimatismo, qué estrategias bioclimáticas podemos aplicar. El punto 4, el análisis del clima. En este caso, bueno, bajé información sobre la ciudad de Tumbes y veremos algunos parámetros. El punto 5, bueno, la aplicación de los indicadores bioclimáticos. Y finalmente, un poco de lo que es la simulación energética de edificios. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es la arquitectura bioclimática. En general, cuando hablamos nosotros de arquitectura bioclimática, podemos indicar que es aquella que se diseña para aprovechar las condiciones del clima y las condiciones del entorno de donde se va a construir una edificación, y el objetivo es lograr el bienestar térmico dentro de esta edificación, ¿no? Entonces tenemos que analizar los diferentes parámetros del clima, como la temperatura, la humedad relativa, el viento, tenemos que ver las precipitaciones, por ejemplo, la energía solar también, para ver de qué manera nosotros podemos aprovechar todos esos recursos y obtener las mejores condiciones dentro de esta edificación. Aquí tenemos, dentro del bioclimatismo, podemos indicar que se interrelacionan 4 áreas principales. Tenemos la primera, que es la climatología, que está relacionada con el análisis del clima donde se desea construir. Entonces vamos a tener que analizar estos parámetros que había indicado, como la temperatura,
la humedad relativa, el viento, la precipitación y la energía solar. Luego vamos a pasar al componente de, aquí en este caso dice biología, y esto está relacionado con las personas. ¿Por qué con las personas? Porque a través de nosotros se han logrado establecer diversas, digamos, regiones donde establecen zonas de bienestar térmico y también donde podemos aplicar diversas estrategias para obtener bienestar térmico. La parte de tecnología, todas estas estrategias que podamos aplicar, tenemos que, digamos, hacer cálculos, ¿no?, de orientación, ubicación, un poco de simulación tal vez, para determinar la energía, y bueno, finalmente el campo de la arquitectura, que es donde se expresan los tres campos anteriores para poder diseñar los espacios de las edificaciones. Tenemos dentro del enfoque bioclimático aquí algunas características que ya se han mencionado, por ejemplo el aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Hay que aprovechar de la mejor manera la luz natural, por ejemplo, también el viento, podemos aprovechar la vegetación, digamos el agua. Tenemos otro punto que está relacionado con la optimización energética. En este caso, por ejemplo, minimizar el consumo de energía no renovable, ¿no? Esto, por ejemplo, a través del aislamiento térmico de la envolvente de las edificaciones para minimizar la transferencia de calor entre el ambiente interior y el ambiente exterior. Tenemos, bueno, el confort térmico, que es lo que se desea, ¿no? Crear espacios cómodos que estén adaptados al clima local. Utilizar materiales sostenibles, materiales adecuados que nos permitan, digamos, obtener las condiciones que nosotros deseamos, ¿no? Pueden ser materiales de uso local o materiales ecológicos, por ejemplo. Y bueno, aquí un punto que está relacionado con la minimización del impacto ambiental, que se refiere al diseño que respete y preserve el entorno. Entonces, hasta aquí se llega una breve introducción sobre lo que es la arquitectura bioclimática o el bioclimatismo en general, y vamos a pasar al punto 2, que está relacionado con el bienestar en ambientes interiores. Bueno, acá la letra no sé qué pasó, cambió. Bueno, nosotros cuando estamos dentro de un ambiente interior, están relacionados 4 factores principales para poder percibir el confort en general. Por un lado tenemos lo que es el confort térmico, que va a estar relacionado con diversos parámetros, por ejemplo con la temperatura del aire, con la humedad, digamos con el tipo de vestimenta de la persona, etc., ¿no? Aquí podemos observar, si no hay las condiciones adecuadas de confort térmico, uno no va a poder desarrollar la actividad de manera tranquila, por decirlo así, ¿no? Aquí vemos 2 personas que es en la noche, están tratando de descansar. Aquí no hay las condiciones de confort térmico, por lo que esta persona no puede descansar adecuadamente. En el otro ambiente, si se tienen esas condiciones, entonces esta persona está logrando descansar. Otro factor está relacionado con la parte visual, que es el confort visual, el cual se va a determinar por varios parámetros, ¿no? Principalmente por los niveles de luminosidad. Entonces aquí se tienen 2 ambientes, uno no tiene las condiciones adecuadas del confort lumínico o visual, entonces esta persona no se va a sentir bien dentro de este ambiente, ¿no? Porque, digamos, en este caso en particular, se está forzando para poder realizar la actividad que en este caso es la lectura. En el otro ambiente, esta persona sí tiene esas condiciones óptimas, hablando de lo lumínico, entonces se siente agradable en este ambiente y puede realizar ese tipo de actividades. El otro factor, tenemos lo que corresponde al confort acústico, y en este caso está relacionado con los ruidos que pueden venir desde el exterior, también
pueden venir desde ambientes interiores continuos o pueden ser debidos a diversas vibraciones que se producen en general en las ciudades. Tenemos aquí lo mismo, ¿no? Es difícil cuando hay demasiado ruido, cuando no se aisló adecuadamente o acústicamente este ambiente dentro de los ambientes interiores, y es un poco difícil, por ejemplo, en este caso, la comunicación de las personas. En cambio, si se ha tenido las consideraciones y se ha aislado acústicamente bien este espacio, estas personas están teniendo una conversación agradable, ¿no? Y finalmente, el último factor que está relacionado con la calidad de aire. En este caso, bueno, está relacionado con el aire fresco que puede ingresar dentro de la vivienda, con los olores, con los contaminantes, etc. Entonces, se necesita estos cuatro en general para poder lograr lo que es un confort en general dentro de los ambientes interiores. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en el primero, que está relacionado al confort térmico. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar un poco sobre el confort térmico, ¿no? ¿Qué es el confort térmico? Aquí tenemos, bueno, estas dos definiciones salen de normas internacionales, la norma ISO 7730 y aquí el SRAE 55, que es la norma estadounidense. En general, el confort térmico es una sensación de satisfacción con el ambiente térmico que expresan las personas, ¿no? De manera general. Aquí tenemos un ejemplo, dos personas, están en ambientes térmicos diferentes, ¿no? Esta persona, por ejemplo, está en el exterior, pueden observar que el tipo de vestimenta que está utilizando es ligera respecto a la persona que está dentro de este ambiente. Está realizando una actividad, entonces está, digamos que de cierta manera, produciendo calor interno, que está manteniendo su cuerpo, como vemos su rostro, está en una sensación agradable, ¿no? Esta persona que está dentro de la vivienda, ahí la tenemos, está sentada, está comiendo, tiene otro tipo de vestimenta y probablemente por el rostro de esta figura también está en una sensación agradable. Entonces, van a intervenir diferentes parámetros cuando nosotros querramos evaluar el confort térmico en general, ¿no? ¿Qué parámetros? Aquí, bueno, que están relacionados sobre todo con la propuesta de Fanger, con el índice de Fanger. Son 6 parámetros, tenemos 4 que son debido a factores climáticos y 2 que van a ser debido a factores personales, ¿no? ¿Cuáles son los factores climáticos? Tenemos humedad relativa, vamos a tener la velocidad del viento, la temperatura del aire y la temperatura radiante. Los factores personales van a estar relacionados con la vestimenta. Nosotros, mientras tenemos más ropa, nos aislamos más del ambiente térmico, y el otro que está relacionado con el metabolismo, ¿no? Depende del tipo de actividades que nosotros estemos realizando. Mientras hacemos una actividad más intensa, por ejemplo correr, produciremos mayor calor. En cambio, si estamos sentados, es menor ese valor de energía que tendremos. Entonces, aquí está, ¿no? Para ver un poco sobre el nivel de actividad o el nivel metabólico. Está representado por la letra M, es la tasa de transformación de energía química en calor y trabajo mecánico por las actividades metabólicas de un individuo. Y todo esto por unidad de superficie de piel. ¿Cuál es la unidad de medida que se utiliza? En este caso se utiliza el MET, el cual va a representar la energía producida por unidad de superficie de la piel de una persona promedio sentada en reposo. Eso quiere decir 58 watts por metro cuadrado. Aquí tenemos una figura. Cuando una persona está descansando, lo mínimo es 0,8 metros, ¿no? Cuando una persona está recostada. Cuando una persona está sentada, sin hacer ningún tipo de actividad física,
será, por ejemplo, 1 MET, ¿no? Ahorita todos están sentados, más o menos están produciendo 1 MET. Si la actividad se hace un poco más intensa, por ejemplo, aquí está practicando tenis, 4 MET, cuando van corriendo, 8 MET, ¿no? Y así se va, hay tablas que nos permiten ya determinar estos valores dependiendo del tipo de actividad que nosotros estemos realizando. Aquí está, por ejemplo, tenemos esta tabla que aparece en la norma 7730, norma ISO. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que nosotros estamos realizando, ya podemos ver en mes cuánto es esta tasa metabólica, ¿no? Ya lo había indicado, en reposo reposo tendido, recostado, 0,8, en reposo sentado, 1,0 MET, MET es la unidad, recuerden. Y aquí, ¿no? Si se realiza una actividad sedentaria, una actividad ligera, va aumentando este valor. Incluso cuando uno va caminando, dependiendo de la velocidad a la cual esté caminando, va a ir aumentando este valor. Se puede recurrir, hay otras normas ISO donde presentan mayor información sobre las tasas metabólicas, y esta es la norma ISO, ¿no? Donde ustedes pueden descargarla y encontrar mayor detalle sobre esto. El otro parámetro personal estaba relacionado con el nivel de aislamiento debido a la vestimenta. En este caso, ya lo había indicado, cuando nosotros estamos utilizando la ropa, nos va a aislar térmicamente del ambiente donde nos encontremos. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de este parámetro, vamos a utilizar la unidad de medida del CLO. Un CLO va a representar, bueno, esto, ¿no? 0,155 metros cuadrados, grados centígrados por UA. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos nuestro nivel de aislamiento debido a la vestimenta? En este caso es básicamente recurrir a las tablas, ver qué tipo de vestimenta estamos utilizando y sumarlas, ¿no? Aquí el aislamiento total por vestimenta será igual a la sumatoria de las vestimentas que estemos utilizando. Esto se ha definido de tal manera que una persona desnuda, o sea, no tiene vestimenta, va a tener 0 CLO. Una persona, digamos, con traje formal aquí, tendrá 1 CLO. Y a medida que tengamos más vestimenta, o a medida que nosotros estemos utilizando mayor prendas de vestir, este valor aumentará, ¿no? Es básicamente recurrir a las tablas. Aquí está, por ejemplo, esto está dentro de la norma ISO 7730. Ya por cada prenda de vestir se ha determinado a través de diversos métodos. Hay el método del maniquí, por ejemplo, donde van calentando un maniquí y a través de sensores de temperatura han ido evaluando y han ido determinando estos valores del CLO, ¿no? Dependiendo del tipo de vestimenta que se tiene, aquí están ya establecidos estos valores, ¿no? Entonces simplemente nosotros tenemos que sumar. Por ejemplo, para mi caso tendría que buscar el jean, la casaca, la blusa, el zapato, etc. Y al final simplemente sumar y me saldrá algún valor en unidades de CLO. Es básicamente eso. Entonces, hemos indicado que hay 6 parámetros principales para poder determinar lo que es el confort térmico, o para evaluar el confort térmico de alguna manera. Estos parámetros son principalmente aquí, ¿no? De este estudio realizado por Fanger. Fanger, más o menos en los años 70, propuso su índice de voto medio previsto, conocido como el PMV, ¿no? Del inglés, del Predicted Mean Vote, en el cual él, a través de encuestas y dentro de una cámara climática, evaluó el confort térmico o la sensación del confort térmico de un grupo de personas. Él estableció una escala de 7 valores, aquí está. A cada sensación le otorgó un valor numérico.
¿no? Digamos, si estás en confort, el valor es 0, ligeramente caluroso es +1, caluroso +2, muy caluroso +3. Tenemos ligeramente frío, ¿no? -1, frío -2 y muy frío -3. Él utilizó las ecuaciones de balance de energía del cuerpo humano y las relacionó entre sí con esta escala. Entonces él propone todas sus ecuaciones, aquí están las ecuaciones, ¿no? El índice PMV, y aquí están todas las ecuaciones de transferencia de calor del balance del cuerpo humano, ¿no? Por aquí están, bueno, los parámetros que están relacionados con el nivel de actividad, aquí la presión de vapor que está relacionada con la humedad relativa, tenemos la temperatura del aire, temperatura radiante, este coeficiente que está relacionado con el nivel de aislamiento debido a la vestimenta. Entonces se propone todas estas ecuaciones, ¿no? En particular esta está dentro de la norma ISO 7730, en la cual indican, por ejemplo, el coeficiente convectivo ha sido establecido de esta manera, y aquí este factor debido a la vestimenta, aquí está, bajo estos criterios, ¿no? Y si pueden observar toda esta ecuación para determinar el índice PMV, hay que desarrollar estas 4 ecuaciones. En este caso tenemos aquí la temperatura de la superficie de la vestimenta, aquí también, entonces no se puede resolver de manera directa. Hay que utilizar algún tipo de método matemático para poder resolver esta ecuación y determinar el valor del PMV, ¿no? En ese caso, bueno, ya hay, dentro de la norma ya se establece un algoritmo el cual uno puede programar y puede determinar este índice. Recuerden, cuando el PMV está entre -0,5 y +0,5, tiene valores entre ese rango, se va a decir que se está en una situación de bienestar, ¿no? O de confort. Cuando se puede tener diversos valores, porque aquí aparecen muchos parámetros, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta, justo para estos dos coeficientes, estas consideraciones. Esto, bueno, nos permite determinar, digamos, según el índice PMV, pero hay otros estudios. Recuerden, el PMV fue desarrollado en una cámara climática. Eso quiere decir donde las condiciones del ambiente fueron completamente controlables, ¿no? Se podía controlar la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, e incluso podían controlar qué tipo de vestimenta estaban utilizando las personas. Entonces, no hay una componente, digamos, local, ¿no? Fanger indica que esta propuesta se cumple para todos los casos, ¿no? No importa en qué parte del planeta te encuentres, se cumple esos parámetros. Pero hay otra corriente, que es el confort térmico adaptativo, ¿no? Y según ellos, están liderados, por ejemplo, por Humphreys y Abricians, quienes indican que este tipo de modelo va a establecer que las personas ajustan sus preferencias térmicas según las condiciones ambientales externas, sus hábitos y su contexto cultural, ¿no? Entonces, según esta corriente, no es lo mismo el confort térmico para una persona que vive aquí en Tumbes, por ejemplo, que una persona que vive en una zona altoandina, ¿no? O una persona que vive en Lima, etc. Ya sabemos que el Perú tiene mucha variedad de climas, entonces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, la zona de confort puede variar. Entonces, esto es la ventaja del confort térmico adaptativo. En este caso, estos estudios han sido realizados en los lugares, como les había indicado, bajo condiciones reales. Por ejemplo, podemos entrar a este local, ¿no? A través de encuestas y el monitoreo de los parámetros climáticos podemos establecer cuáles son las
condiciones de bienestar para nosotros, ¿no? A través de modelos estadísticos también. En este caso, bueno, no lo había comentado, el confort térmico no es el resultado del equilibrio térmico de un cuerpo, sino que va a ser el resultado de un proceso continuo de adaptación que implica una adaptación fisiológica que está relacionado con la exposición prolongada a un clima, por ejemplo. Tiene una componente psicológica que está relacionada con la expectativa que nosotros tenemos y por experiencias previas que podamos tener, y tiene una componente conductual, ¿no? En este caso, si nosotros estamos en este ambiente y tenemos un poco de frío, nos abrigamos, tenemos calor, nos desabrigamos, abrimos una ventana, entonces tiene ese tipo de componente. En este caso, los modelos de confort térmico adaptativo son mucho más sencillos que el caso del PMV, como ya lo habían visto. Este es el PMV con todas estas ecuaciones, se necesita de un programa de computadora para poder resolverlo. En cambio, en el caso del confort térmico adaptativo, está relacionada con la temperatura media exterior del ambiente. Aquí está, ¿no? Acá hay diferentes autores. Es muy probable que en la literatura ustedes ya puedan encontrar incluso para otros lugares. Estos en general han sido desarrollados para ciudades europeas o de Norteamérica, donde la altitud es baja también, ¿no? Y para personas que están acostumbrados a otro tipo de calidad de vida. Entonces, de manera general, ya los había dicho, es como una regresión lineal, y Tn representa la temperatura de confort o la temperatura neutra, la cual está expresada por un coeficiente, aquí está, ¿no? Por dos coeficientes, y el segundo coeficiente está multiplicado por la temperatura media anual del lugar, o también puede ser media mensual. Entonces, aquí hay diferentes. En este caso, son temperaturas de neutralidad para personas con trabajo sedentario en su entorno habitual, vistiendo la ropa de su elección, y han sido estos modelos validados para temperaturas de neutralidad entre 18 y 30 grados centígrados. Y para establecer las zonas de confort, están considerando más o menos 2 grados centígrados. Aquí lo puse. Yo les había indicado que yo hice, investigaciones sobre el confort térmico altoandino. Entonces, dentro de mi tesis doctoral, yo determiné a través de encuestas para una localidad altoandina de manera similar, ¿no? Aquí, de manera análoga al trabajo que hicieron ellos a través de encuestas y registro de los parámetros climáticos, tanto de los ambientes encuestados como del ambiente exterior. Pude determinar que en este caso es Imata, en Arequipa, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, es esta la regresión, ¿no? Que la temperatura de neutralidad es igual a 11,8 más 0,57 multiplicado por la temperatura media anual de Imata. Entonces, en este caso, uno puede hacer estudios de manera que podamos determinar para cada zona del Perú cuál sería la temperatura adaptativa, ¿no? Entonces, se podría hacer aquí en Tumbes, no he buscado en las referencias, de repente hay, no sé, se podría buscar seguir la metodología que se siguió aquí en este estudio y determinar cuál es la ecuación para Tumbes, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces estoy hablando creo que muy rápido. ¿Qué hora es? Sí. Ok. Listo. Entonces pasamos a la parte 3, que está relacionada con los conceptos importantes en el bioclimatismo. ¿Qué consideraciones debemos tener? Bueno, para poder aplicar el bioclimatismo tenemos que
analizar un poco la forma de las edificaciones, ver cuál va a ser la ubicación. Se tiene que hacer un poco sobre el análisis de la energía solar. Tenemos que en general ver la forma, etcétera, ¿no? Los materiales que vamos a utilizar, de qué manera se va a aislar el ambiente, cuáles son las características, y todo eso va a quedar luego expresado en lo que son las estrategias bioclimáticas, ¿no? En el caso de las estrategias bioclimáticas, son, aquí lo indica, son procedimientos de diseño de los edificios que consideran el clima local y permiten aprovechar los recursos disponibles del lugar para favorecer el confort interior, ¿no? Entonces hay diversos mecanismos de transferencia de calor, los cuales vamos a utilizar. Por ejemplo, hay estrategias para climas fríos y hay estrategias para climas calientes, como es el caso de Tumbes. Aquí los modos de transferencia de calor, ¿no? De calor sensible y de calor latente que puedan ocurrir. Por ejemplo, para un clima frío, nosotros necesitamos promover las ganancias. ¿Y cómo se van a promover las ganancias? Esto es a través de el aprovechamiento de la energía solar, ¿no? Entonces, aquí está, promover las ganancias solares. Que también necesitamos en climas fríos reducir las pérdidas de energía. ¿Cómo vamos a obtener eso? Primero, minimizando las pérdidas de conducción a través de los elementos del envolvente de las edificaciones, ¿no? Ahí tenemos. También es importante minimizar las infiltraciones. ¿Qué son las infiltraciones? Digamos que son los intercambios de aire entre el ambiente interior y el ambiente exterior no deseados, ¿no? A través de pequeñas aberturas que se puedan originar dentro de las viviendas, por ejemplo, entre la unión de la puerta y la pared, entre la ventana y la pared, pequeños orificios, y por ahí es donde se va a realizar ese tipo de pérdida de calor. ¿Qué más tenemos? Para el caso de los climas calientes, queremos, ya es lo contrario a los climas fríos, queremos evitar ganancias. ¿Y cómo evitamos las ganancias? Aquí, ¿no? Minimizando las ganancias por transmisión. No queremos que la energía exterior, digamos que las ganancias, el sol va a calentar la envolvente de la vivienda, no queremos que hagan su ingreso dentro del ambiente interior. Entonces hay que buscar materiales adecuados o hay que aislar adecuadamente ese envolvente para que no ingrese esa energía dentro de la edificación. ¿Qué más? También hay que minimizar las ganancias solares, ¿no? Hay que bloquear el paso de la radiación solar directa para que no haga su ingreso dentro de la edificación y no caliente el ambiente. Hay que promover pérdidas. ¿Cómo vamos a promover las pérdidas? En este caso, por ejemplo, a través del suelo, ¿no? Ya sabemos que el suelo, digamos que la temperatura del suelo es un poco más constante y es más fría respecto al ambiente, a la temperatura del ambiente exterior. Entonces es otra forma de generar estas o de promover estas pérdidas de calor. Hay que promover la ventilación. En este caso, la ventilación se refiere a igual, ¿no? El intercambio de aire entre el ambiente interior y exterior, o exterior e interior, pero de manera, digamos que no es de forma involuntaria, no es adrede, se debe generar ese tipo de transferencia de calor. ¿Cómo se logra? A través de diversas aberturas, ¿no? Abriendo la ventana, la puerta, para que pueda fluir el aire desde el exterior al interior y generar esa transferencia de calor. También hay que, por ejemplo, promover el enfriamiento por radiación. Y en el caso de evaporación, promover el enfriamiento por evaporación, ¿no? Entonces, esto es en general
las estrategias que se tienen que seguir y aquí los tipos de transferencia de calor. Vamos a ver un poco sobre las estrategias en general, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sistemas de calefacción solar. Dentro de esto tenemos dos tipos. Primero, los sistemas activos y, por otro lado, los sistemas pasivos. En el caso de los sistemas activos, bueno, van a emplear sistemas auxiliares mecánicos para captar y transportar el calor, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo más básico, es un colector solar, por ejemplo, donde hay un fluido dentro de este colector, puede ser agua, puede ser aire, entonces los rayos solares inciden sobre este colector, se fuerza a través de un sistema auxiliar que este fluido circule, ¿no? Entonces este circuito va a estar en contacto con un sistema de acumulación donde se va a intercambiar el calor que ha sido que recibió el colector, que circuló, y va a ir almacenando este calor, ¿no? Y luego posteriormente, durante otras horas, este lugar donde se almacena cederá el calor al ambiente interior. Van a emplear, como ya lo había indicado, por ejemplo, colectores planos o de concentración y un equipo independiente de calor, de almacenamiento de calor, que puede ser este almacenamiento, por ejemplo, podría ser con agua o también podría ser con piedras. A diferencia de los sistemas activos, los sistemas pasivos van a captar y transportar el calor mediante sistemas no mecánicos. Los flujos térmicos de energía se transportan por medios naturales, ¿no? En este caso van a transportarse por radiación, conducción y convección natural. Entonces, el ejemplo más sencillo es una ventana, ¿no? La radiación solar directa va a incidir sobre esta ventana, va a transmitirse, va a ingresar al ambiente y va a calentar el ambiente, ¿no? En general. Entonces, aquí tenemos, ya lo había indicado, para la parte solar pasiva, se puede clasificar en dos. Tenemos la parte directa, es el caso más sencillo, una superficie translúcida, en este caso, bueno, imaginen que es una puerta de vidrio, ¿no? Durante el día la radiación solar directa va a incidir sobre esta superficie, va a ser transmitida al interior, va a incidir sobre diversas superficies de este ambiente. Estas superficies absorberán ese calor durante el día. Durante la noche ya no hay la radiación solar, por lo que las condiciones cambian. Entonces aquí tendremos que las superficies van a empezar a ceder el calor a este ambiente interior, ¿no? Y es importante que estas superficies, por ejemplo, vidriadas o translúcidas, se protejan para no perder el calor, ¿no? que se acumuló durante el día. Ese es el ejemplo más simple, la ganancia solar pasiva directa. Tenemos el caso de la ganancia solar pasiva indirecta. En este caso, el ambiente que se desea, digamos, calentar, los rayos solares no ingresan directamente, sino que van a calentar un espacio adosado. El ejemplo más simple es un invernadero adosado. Este es el espacio que nosotros queremos calentar, por ejemplo. Entonces aquí es un invernadero, ¿no? Los rayos solares ingresan dentro de este invernadero. Entra la longitud, en ondas de longitud corta, van a calentar este ambiente. Estas superficies van a emitir en ondas de longitud larga, las cuales este tipo de superficies no permite el paso, entonces se empieza a calentar este ambiente, ¿no? ¿Cómo aprovechamos esta energía dentro de este ambiente que deseamos calentar? Aquí a través de estas aberturas, ¿no? En la parte inferior y en la parte superior, las cuales tienen que permanecer abiertas durante el día, por ejemplo, de manera que el aire caliente va a ingresar por aquí, por la rejilla que está arriba, y el aire frío va a
ser empujado hacia el invernadero, ¿no? Y ahí se forma lo que es el lazo convectivo. Durante la noche, simplemente estas rejillas se deben cerrar para cortar ese lazo convectivo y no perder calor, y esta superficie, por ejemplo, la radiación solar incidió sobre esta superficie, sobre este muro, ha ido acumulando el calor, y durante la noche incluso podría parte de ese calor ingresar dentro de este ambiente principal, ¿no? Que es el ambiente que se desea, digamos, calentar, ¿no? Eso es por lo general. Otra estrategia, hay que acumular el calor en masa térmica, ¿no? En este caso se ubican elementos de mayor inercia térmica, o sea, que tengan la capacidad de almacenar mayor energía en el interior del edificio, de manera que queden expuestos a la radiación solar difusa, ¿no? Por ejemplo, digamos que este es nuestro elemento de mayor masa térmica. Estas superficies se tienen que proteger, porque si no el calor se podría perder por esta superficie. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos muros de agua detrás de una galería, ¿no? La galería es una superficie vidriada, y aquí están los cilindros, y aquí ya dentro, como parte de del diseño arquitectónico de esta edificación, ¿no? Aquí hay unos balaustres llenos de agua que forman parte de este, digamos, balcón dentro de esta edificación, ¿no? Entonces, lo mismo, se ha colocado, es muy probable que por aquí hayan las superficies vidriadas que permiten el paso de la radiación solar directa, para que puedan acumular ese calor. Otro punto que debemos tener en cuenta es protegerse del ambiente exterior, ¿no? Y esto se puede aplicar no solamente para climas fríos, sino también para climas calientes. Una opción es utilizar, por ejemplo, la doble entrada de puerta. En este caso sería este espacio, ¿no? Es como un espacio esclusa. Este es el ambiente principal, de manera que rodeado con vegetación, ¿no? En este caso, los árboles, por ejemplo, que van a bloquear el paso de la radiación solar directa, y van a evitar que éste incida sobre las fachadas de las edificaciones, evitando que caliente el ambiente, ¿no? Entonces, es una buena forma. Otra forma, en general, es evitar que la radiación solar directa incida directamente sobre las edificaciones, o que ingresen a los ambientes interiores. ¿Cómo se logra esto? A través de la utilización de, por ejemplo, tenemos voladizos, persianas, toldos. En este caso, algunos elementos van a estar de manera fija, ¿no? Por ejemplo, los aleros, y otras pueden ser móviles, como el caso de un toldo, por ejemplo. Cuando son fijos, hay ya métodos de análisis solar que podemos establecer, por ejemplo, la distancia. En el caso de la ventilación, tenemos que, ¿cuál es el objetivo? Dejar salir el aire caliente. ¿Cómo se va a generar eso? A través de diversas aberturas que nosotros debemos colocar en las edificaciones, ¿no? Y otro objetivo es introducir el aire fresco. Entonces, ¿cómo se logra esto? Hay dos tipos. Tenemos lo que es la ventilación cruzada y la ventilación chimenea. Para el caso de la ventilación cruzada, por ejemplo, vamos a tener dos aberturas que sean opuestas, de manera que la abertura de entrada esté donde los vientos son más, en la dirección donde los vientos son más frecuentes, de manera que el viento va a generar una presión positiva, va a ingresar a la vivienda y se va a fluir de forma natural hacia los que se desea construir una edificación. En este caso, para tener, digamos, la Organización Mundial de Meteorología nos indica que para poder determinar un clima de un lugar necesitamos información aproximadamente de 30 años, y de manera estandarizada son 10 años. A veces es un poco difícil encontrar
información de tantos años, entonces trabajamos con un año en particular, ¿no? Aquí tenemos diversas bases de datos donde nosotros podemos descargar información a nivel de Perú. Por ejemplo, estas tres primeras son bases de datos gratuitas en las cuales nosotros podemos acceder y tener información. En el caso del CENAMI, podemos descargar información dependiendo del tipo de estación meteorológica que se haya instalado. Hay una automática y hay una convencional, ¿no? La convencional te da, por ejemplo, muy poca información. En cambio, la automática, que son las últimas estaciones que el CENAMI ha instalado, ya te da información hora por hora para los parámetros que son la temperatura, la humedad relativa. Tenemos el viento, te da su magnitud y su dirección. Tenemos precipitación, pero el CENAMI no te da información sobre lo que es la energía solar, ¿no? Entonces hay un punto que no consideramos. Aquí está una fotografía de todas las estaciones a nivel nacional que tiene el CENAMI. Tenemos otras bases de datos que también son gratuitas, la de la NASA, por ejemplo, aquí está. Ahí sí podemos descargar información de energía solar y de los otros parámetros que había mencionado. Tenemos esta otra base que es del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, que también nos permite descargar información. Aquí, bueno, nosotros descargamos la información, tenemos un archivo CSV o un archivo en Excel, no tiene un formato en particular, y nosotros podemos analizar, hacer las gráficas desde el mismo Excel o desde otro tipo de programa que nosotros estemos acostumbrados a trabajar, ¿no? Pero cuando hagamos la parte de la simulación energética, nosotros vamos a trabajar con archivos de clima. Entonces, cuando trabajamos con los archivos de clima, es el archivo EPW, ¿no? En este caso, el Energy Plus Weather, un archivo. El Energy Plus es un software de simulación energética, el cual nos permite ver, digamos, determinar temperatura, energía, etcétera, de las edificaciones, ¿no? Entonces, muchos de los programas que analizan trabajan con este tipo de archivo. Entonces, es importante que nosotros podamos obtener este tipo de archivos. Podemos crear nuestro archivo EPW. Hay algunas plantillas, incluso desde el mismo Energy Plus se puede generar, pero también hay algunos lugares donde podemos descargar información. Por ejemplo, aquí tenemos de manera gratuita, en esta página podemos encontrar algunos archivos EPW para algunas ciudades, aquí en el caso de Perú, ¿no? Por ejemplo, por lo general son ciudades, por ejemplo, las estaciones están instaladas en los aeropuertos. Hay otros que son de paga. En este caso, por ejemplo, tenemos el Meteonor, ¿no? Hay que pagar para poder descargar la información. Entonces, yo he descargado aquí un archivo EPW para la ciudad de Tumbes. Entonces, a continuación vamos a mostrar el análisis para ese lugar, ¿no? Pero antes de eso, aquí hay algunas herramientas las cuales ustedes pueden utilizar para hacer el análisis climático. Por ejemplo, tenemos esta herramienta, ha sido desarrollada por la Universidad de Berkeley. Es una herramienta online, la cual puede ustedes ingresar y nos permite analizar. Va a trabajar con un archivo EPW, ¿no? Incluso nos permite descargar la información desde esa misma página, lo cargamos y vamos a poder analizar lo que es la temperatura, la humedad relativa, el viento, incluso algunas gráficas solares presenta. Entonces, yo ahora voy a presentar con esta herramienta, pero ustedes pueden buscar y no hay problema, ¿no? Hay otro software, por ejemplo, el Climate Consultant, que es bastante utilizado. Tiene algunos modelos dentro de este software que te permite determinar lo que son las zonas de confort, etcétera, ¿no? Y los parámetros que uno puede tener. Hay otras herramientas online que ustedes pueden entrar
Por ejemplo, la tercera, en este caso en particular, nos permite hacer un análisis del recorrido solar, ¿no? Podemos cargar incluso nuestra edificación dentro de la página, trabajan dentro de la página web, y podemos analizar la posición del sol dependiendo del lugar y del día que nosotros queramos conocer. Aquí hay otra que nos permite analizar todos nuestros parámetros climáticos, en este caso con un archivo en formato 3D, por ejemplo, nos presentan las curvas de la temperatura, la humedad relativa, etc. Aquí para el viento, si bien hay otros programas, a mí me gusta trabajar con este, ¿no? Que es con el BR Plot View, que nos permite hacer el análisis de la frecuencia de los vientos y también nos permite analizar la rosa del viento, ¿no? Es gratuito, solo hay que inscribirse y los creadores te mandan un código para que puedan activar el producto, ¿no? Que se activa por un año. Una vez que se vence, puedes volver a solicitar y te manda el código de activación. Y para el caso de lo que son los indicadores bioclimáticos, en este caso, ¿no? Nuevamente esta página te permite analizar lo que es la carta de Gibbon, ¿no? De manera gratuita. Aparte, este programa también tiene una sección sobre la carta de Gibbon e incluso te permite conocer cuáles son las estrategias, ¿no? Y hay una serie de dibujos. Entonces, en general, estas son las herramientas que se pueden utilizar. Obviamente hay muchas otras herramientas en la web, ¿no? Y hay programas de pago también que se pueden utilizar para poder analizar. Entonces, en este caso, yo les había indicado que voy a trabajar con esta herramienta, ¿no? Esta es la página web esta es el Center of the Built Environment, si no me equivoco, de la Universidad de Berkeley. Ellos han desarrollado esta herramienta, ¿no? Ahí está el link. Simplemente uno ingresa y va a poder, ellos trabajan con los archivos EPW, entonces es importante antes de iniciar esto conseguir el archivo EPW, pero también dentro de esta página hay ya a través del mapa una serie de estaciones que ellos han colocado, ¿no? Por ejemplo, yo busqué dentro de esa página, puse Tumbes, entonces me ha mandado la información de Tumbes, ¿no? Esta es la longitud, la latitud para el clima, incluso acá está con la ubicación, la elevación en la cual se encuentra esta estación, es 35 metros más o menos, de qué año a qué año es la información que se ha procesado en ese archivo. Aquí está, tenemos más de 30 años según lo que se puede observar, el tipo de zona climática, por ejemplo, que le corresponde a este archivo, ¿no? Ahí tenemos la temperatura promedio anual, 24,7 grados centígrados, tenemos la temperatura, la máxima anual, 31 grados centígrados, y la más fría, 20,1. Entonces, bueno, hay información adicional, ¿no? Entonces, en este archivo es información del archivo EPW para Tumbes, que se descargó desde esta herramienta. Ahí está. Entonces, es una serie de pestañas las cuales nos van a permitir ir analizando los parámetros que contiene ese archivo EPW. Tenemos el primero, por ejemplo, es la temperatura. Para el caso de la temperatura, te las presenta de diversas formas, ¿no? En este caso, por ejemplo, me está presentando estas líneas rojas verticales, representan los máximos y mínimos diarios para los 365 días del año. Esta línea roja que va para acá es el promedio diario. Tenemos, bueno, como es de Estados Unidos, ellos van a trabajar, por ejemplo, con las zonas de confort según el ASHRAE, ¿no? Tenemos con una aceptabilidad del 80% y 90%. Ellos han propuesto sus zonas y lo de plomito sería esas zonas de confort, en este caso calculados de manera diaria. Bueno, aquí está, uno puede modificar
aquí está, modificamos para tener un mes en particular, etcétera, con esta barra, ¿no? Entonces, esta es una forma de presentar la temperatura. Pero digamos que ahí tenemos información para los 365 días del año. Otra forma que lo presenta es a nivel mensual, ¿no? Tenemos para los 12 meses del año, tenemos temperaturas medias horarias para cada mes. Ahí podemos observar. Digamos que el mes más cálido de manera general, si no me equivoco, es entre enero, marzo, según la información que se tiene. El de los más fríos están por aquí, ¿no? Entre julio, agosto y septiembre. La media anual ya lo había indicado en la primera pestaña, pero igual lo coloco aquí, ¿no? Es 24,7 grados centígrados. Las temperaturas horarias máximas se dan aproximadamente a las 2 de la tarde. Si vemos a detalle, se puede observar eso. Las temperaturas mínimas horarias aproximadamente a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Entonces se puede ver el análisis. También la herramienta te presenta mapas de calor, entonces se puede ver la información para los 365 días del año. También presentan tablas, ¿no? Que son del archivo EPW, ha sido sacado. Aquí tenemos información para los 12 meses, tenemos valores medios. Aquí está, por ejemplo, había dicho, según la media, aquí tenemos que marzo es el mes más caluroso, ¿no? Y tenemos agosto, el mes más frío para Tumbes. Hay también información sobre mínimos y máximos, promedios, ahí que se pueden sacar la información. Entonces, se puede ir analizando cada uno de los parámetros con esa herramienta. Tenemos, en el caso de la humedad relativa, aquí está, la media anual, 77,5%, ¿no? Podemos ver aquí los valores horarios en promedio mensual. En este caso, la humedad relativa tiene los valores máximos entre las 6 y 7 de la mañana, y los valores mínimos aproximadamente 2 de la tarde, ¿no? Ahí se puede ir viendo ese comportamiento. Entonces, si se dan cuenta, cuando la temperatura es máxima, temperatura horaria, la humedad relativa es mínima. Y ocurre lo mismo, ¿no? Cuando la temperatura es mínima, la humedad relativa es máxima. Se va viendo todo eso. Entonces, ahí tenemos otro análisis que se puede hacer con esta herramienta, son las cartas solares. En este caso tenemos una carta solar esférica y una carta solar cilíndrica, ¿no? Estas cartas representan, esta en particular representa el movimiento aparente que realiza el Sol alrededor de la Tierra. Es aparente porque sabemos que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Donde estas líneas amarillas horizontales representan la trayectoria durante un día. Estas en forma de 8, digamos que son las horas solares, ¿no? Tenemos que la línea amarilla que está más hacia la parte superior es para el 21 de junio, y la que está aquí representa el 21 de diciembre aproximadamente, ¿no? Que son los solsticios, en este caso de invierno y en este caso de verano. Aquí hay que tener en cuenta que como la latitud es prácticamente -3, se puede, a simple vista parecería que es similar el recorrido, ¿no? Hay que tener en cuenta. Bueno, en las cartas solares, en esta carta solar tenemos los ángulos, ¿no? Nos representa el recorrido solar a través de estos ángulos solares que son el azimut y la altura solar. Lo mismo aquí, en el caso de la solar cilíndrica tenemos en el eje X, que es el azimut, y en el eje Y tenemos la altura solar, ¿no? Lo mismo en este caso, estas líneas, estas curvas representan la trayectoria solar durante un día, que van desde los solsticios, ¿no? Y por al medio se encontrarán los equinoccios. Nuevamente, esto en forma de 8 representan la hora del lugar, ¿no? Entonces podemos ver en ese caso
aquí en qué época del año el sol se va a encontrar completamente hacia el norte, completamente hacia el sur, entonces se puede ir analizando todo eso. Se puede colocar con lo que es la temperatura horaria para poder ir viendo esos análisis. Aquí tenemos nuevamente el recorrido solar, pero ya fue colocada con la temperatura horaria, ¿no? Aquí tenemos la magnitud, tanto para lo que es la esférica como para la cilíndrica, la carta solar cilíndrica, podemos ir analizando. Luego tenemos, ya no con la temperatura, también se puede hacer con la humedad, no hay problema, en este caso con su magnitud, ¿no? Que es la energía solar horaria. Nuevamente la escala, aquí está, ¿no? Podemos ver que digamos que hacia el mediodía es más intenso la radiación solar que respecto a la mañana o hacia el atardecer, ¿no? Y aquí tenemos, lo mismo ocurre en esta gráfica, ahí podemos tener esa información. También podemos determinar, ya que está analizando todo el archivo de clima, que es el archivo EPW, en este caso va analizando lo que es la radiación solar global, que incide en el plano horizontal, y también su componente difusa, ¿no? En este caso, para la global horizontal, hay, la energía solar diaria en promedio es 5,2 kWh por metro cuadrado para Tumbes, según el archivo que nosotros hemos descargado, ¿no? Se pueden encontrar muchas otras figuras y ustedes pueden ir analizando cada una para saber los diversos parámetros climáticos que se han logrado medir para Tumbes, ¿no? En el caso de los vientos, nosotros tenemos en este caso la rosa del viento, por ejemplo. Aquí nos va a representar de dónde provienen los vientos más frecuentes y cuánto es su intensidad, ¿no? En este caso, yo lo he hecho con la herramienta BR-Plot, ¿no? La que les indiqué en diapositivas anteriores. Entonces, por ejemplo, según esta gráfica, los vientos más frecuentes provienen del oeste, ¿no? Provienen del oeste. Entonces, aquí tenemos diversos colores y aquí está la magnitud respecto, ¿no? Hay diversos rangos que podemos observar. Y los vientos en calma son periodos donde la velocidad del viento es menor a 0,3 metros por segundo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, está analizando, esta es una rosa del viento con información anual, se puede analizar en forma mensual también a nivel de estación, digamos primavera, verano, otoño, invierno, etcétera, y sacar información, ¿no? Entonces, esto dice que aproximadamente el 21% de las horas del año, de todas las horas del año, hubo vientos en calma, ¿no? Hay una clasificación, incluso dependiendo de la magnitud del viento, y pueden definirse aquí, variando estos rangos. Entonces, a nivel, en promedio anual, la velocidad del viento es de 2 metros por segundo aproximadamente, ¿no? Ahí tenemos, y tenemos otro que nos importa, es la distribución de frecuencia de los vientos. En este caso, por cada intervalo se va haciendo esta distribución, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, que los vientos más frecuentes están en este intervalo de 0,3 a 1,6 metros por segundo. Aquí está, ¿no? Aproximadamente 28,7. Luego los vientos entre estas intensidades son los segundos más frecuentes, ¿no? Y tenemos los vientos en calma, que representan un poco más del 21%. Y bueno, ya habíamos indicado, en general la media es 2 metros por segundo de todo según el archivo que hemos descargado para Tumbes. Otro parámetro que es importante, ver las precipitaciones. En este caso, para poder ver si tenemos que incluir algún tipo de precaución en el análisis, ¿no? Tenemos, según el análisis climático, las precipitaciones son más intensas en el mes de marzo, abril, por ejemplo, ¿no? Y es mínimo de mayo
a diciembre, por decirlo así. El anual acumulado son 770 milímetros. Estos milímetros quieren decir la altura de agua que cae sobre 1 metro cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que sobre 1 metro cuadrado ha caído durante el año 770 milímetros en alturas, ¿no? Para determinar en general el volumen de agua. No depende de la área. No, es plano. No, se tiene una superficie de 1 metro cuadrado. No, todo. Sí. Ah, claro, donde está la estación. No, claro que hay recipientes que ya están calibrados. Cada bien conoces, cada sitio es 170 milímetros. Ese es el anual, Sí. el acumulado, sí. Claro, entonces esos serían los parámetros que se analizaron y las consideraciones que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Hay que ver, digamos, qué mes, para el caso de las precipitaciones, hubo más lluvias que otros meses, también ver la estación del año, qué pasa con la temperatura, la humedad, porque ya vamos a tener información a nivel mensual de cada uno de estos parámetros. Entonces, es eso. Y bueno, en el caso, una vez que hemos hecho el análisis climático, vamos a pasar a lo que es la aplicación de los indicadores bioclimáticos, ¿no? Indicadores bioclimáticos de alguna manera establecen algunas zonas de confort y te dan algunas recomendaciones que nosotros podamos aplicar a través de las estrategias bioclimáticas. Por lo general, existen varios indicadores, ¿no?, en la literatura que podamos encontrar. Aquí yo he puesto dos. La primera, que es la carta de Oljay, y esto es de Givoni, ¿no? De manera general, Oljay fue uno de los primeros que presentó, estableció una zona de confort. Aquí tenemos su carta, donde en el eje X aparece lo que es la humedad relativa, en el eje Y la temperatura. Entonces él establece su zona de confort, aquí está, justo donde está la persona. Y digamos que si nos encontramos dentro de esta zona, serían las condiciones bajo las cuales la persona sedentaria, bajo ciertas condiciones de aislamiento de vestimenta y actividad, se encuentra bien, ¿no? Entonces, dentro de esta carta se pueden observar varias áreas, y si nosotros nos encontramos dentro de estas áreas, son las, digamos, sugerencias que debemos seguir para poder desplazarnos hacia la zona de confort. Tenemos esta parte que va a indicar humidificación, por ejemplo, porque la humedad relativa es bastante baja. Esta parte que va a indicar ventilación, por ejemplo, la de aquí, ganancias solares a través de la energía solar. Hay una línea aquí por debajo de esta zona de confort que nos indica que si nos encontramos por esta zona, necesitamos el aprovechamiento del sol. Si nos encontramos sobre esta línea, vamos a necesitar de alguna manera protegernos del sol. Eso quiere decir generar sombras. Entonces, aquí tenemos de manera general lo que es Oljay, la carta de Oljay. Posterior a eso, Givoni también presentó su zona de confort. Aquí tenemos, Givoni ya lo graficó sobre la carta ciclométrica. Entonces, no solamente va lo que es la zona de confort, que en este caso sería la zona 1, sino que las acompaña con otras regiones, y cada una de estas regiones nos sugiere ciertas estrategias a seguir para lograr el confort térmico, ¿no?, dentro de un ambiente interior. Entonces, en este caso yo voy a analizar más lo que es Givoni, porque hay herramientas online. Oljay no lo voy a tocar en este caso, pero sí vamos a ver ejemplos de Givoni. Aquí está, ¿no? Para el caso de Givoni, imagínense que esta es la carta de Givoni que ha sido dibujada. ¿Cómo podemos introducir los datos? Vamos a trabajar, digamos que tenemos para el mes de enero, y esta es la información, ¿no? Vamos a tener temperatura media máxima, la temperatura media mínima, y tenemos, en el caso de la humedad relativa, los promedios máximos y mínimos. Recuerden que les había indicado que cuando se produce la temperatura
máxima, por lo general, se produce la humedad relativa mínima, ¿no? Y lo contrario, cuando se produce la temperatura mínima, en el caso horario, cuando habíamos analizado, se produce la humedad relativa máxima. Entonces vamos a trabajar en forma cruzada, ¿no? Aquí está. El primer punto va a relacionar lo que es la temperatura mínima con la humedad relativa máxima. El segundo punto será la temperatura máxima con la humedad relativa mínima. Ahí tenemos los dos puntos. Luego uniremos con una línea esos dos puntos. Entonces esa línea va a representar las condiciones para ese mes. Es de manera general, claro, el método que se utiliza, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 17,8, temperatura media mínima. Vamos a relacionarla con la humedad relativa máxima, que es 83,6. Ese es el primer punto. Nuevamente vamos con la temperatura máxima, que es 26,3, humedad relativa mínima 51,3%. Ese es el otro punto. Entonces unimos estos dos puntos con esta recta y esta línea representará al mes de enero. Se hace el mismo procedimiento para los otros meses del año, ¿no? En este caso es información en general, no corresponde con la de Tumbes, pero es para que vean la metodología. También se puede colocar de forma puntual. En este caso se colocaría para todas las horas del año, ¿no? Entonces hay algunas herramientas que ya te permiten hacer eso. Aquí tenemos una herramienta online, por ejemplo, que les había indicado en diapositivas anteriores, que nos permite graficar la zona de confort. Hay que ingresar lo que es la presión atmosférica y eso está relacionada con la altitud del lugar. Entonces, a medida que va cambiando la presión, va a ir cambiando estas zonas que podemos observar aquí, ¿no? También es importante, aquí la configuración, cada punto representa las condiciones de temperatura y humedad para una hora del año. Aquí está, ¿no? Aquí se puede analizar, tenemos las horas que estamos dentro de esta zona de confort y las estrategias que se están siguiendo. En este caso, esta zona de confort se está determinando a partir de esta temperatura media exterior que ha sido estimada a través de, si no me equivoco, el ASHRAE, ¿no? Entonces, es diferente en este caso. Esta herramienta no solamente trabaja con lo que es la carta bioclimática de Gibboni, en este caso, sino que también podemos determinar, por ejemplo, según el ASHRAE 55 de 2017, aquí está, ¿no? En esta norma nos indica que la zona de confort a través del PMV va a estar entre menos 0,5 y más 0,5. Entonces, esas fórmulas bastante largas que les había presentado al inicio del PMV, las calculan bajo estas condiciones, ¿no? Tenemos velocidad del aire, por ejemplo, 0,2 metros por segundo. Aquí se tiene lo que es el nivel de aislamiento, un CLO, nivel de actividad, un MET, y tenemos la temperatura radiante que está considerando, por ejemplo, 20 grados centígrados. Entonces se puede ir variando todo eso y te va a ir calculando todas estas zonas. Entonces, según este método, por ejemplo, hay muchas horas que están dentro de esta zona de confort. Digamos qué estrategias tienes que seguir, ¿no? Por ejemplo, el 31,4% de los datos indican que se necesita sombras sobre las ventanas, ¿no? Aquí está el número de horas que se han encontrado dentro de las zonas. Aquí también necesitamos enfriamiento evaporativo directo, tenemos enfriamiento por un sistema de aire acondicionado, por ejemplo, porque las condiciones con condiciones naturales no se va a llegar a la zona de confort. Tenemos algunos puntos que sugieren deshumidificación porque la humedad relativa es bastante alta, y aquí, bueno, necesidad de deshumidificadores, ¿no? Si se requiere. En general te va dando las estrategias que se tiene que seguir. Yo aquí ya no lo coloqué, pero luego te aparece otra ventana y uno puede ingresar manualmente a las estrategias que te sugieren, ¿no? Con una serie de dibujos que ellos van presentando.
Bueno, aquí se puede configurar, etcétera, cómo quieres que presente la información, ¿no? Si quieren diario, máximo, mínimo, aquí en este caso está para la forma horaria. Si quieres en algún intervalo de tiempo, no solamente, esto es para todas las horas del año. Si uno desea analizar solamente durante periodos del día, por ejemplo, se puede colocar. Si quieres analizar durante el periodo de la noche, también, para que te vaya dando información, ¿no? Y aquí una serie de puntos que uno va configurando de manera general. Entonces, esas serían las estrategias que se siguen, que se sugieren para el archivo de clima que se había descargado, ¿no? En este caso para Tumbes. Y finalmente, la simulación energética, ¿no? Ya se tienen las estrategias, ya se sabe qué consideraciones debemos tener, entonces es importante ingresar todos esos parámetros, probarlos dentro de algún programa de simulación energética para ver los resultados. Si al aplicar ese tipo de estrategias nosotros vamos a obtener lo que deseamos. Entonces, en este caso, bueno, la simulación energética es un método de cálculo a través de la computadora que nos va a permitir evaluar el desempeño energético de los edificios de acuerdo con las propiedades arquitectónicas, las condiciones de uso, o sea, es importante conocer el uso que se va a dar a esa edificación, y las características climáticas del lugar, ¿no? Entonces, espacio, el área, etcétera, ver cómo es esa edificación. Luego hay que establecer las zonas térmicas de la edificación. ¿Cómo se define una zona térmica? Digamos que se hacen ciertas simplificaciones, ¿no? Una zona térmica va a ser un espacio que va a estar limitado por elementos de transferencia de calor, en este caso podrían ser las paredes, techo, piso, de manera que todo el volumen está a la misma temperatura. Entonces, esa es la primera simplificación que se hace para una zona térmica. Digamos, si simulamos este espacio, esta sería una zona térmica, ¿no? Todo este ambiente, todo este auditorio. Luego, vamos a definir y caracterizar los materiales de la edificación. Tenemos que buscar las propiedades térmicas de los materiales. Pueden ser materiales opacos o materiales translúcidos. En el caso de opacos, relacionados con el piso, el techo, la pared, ¿no? Hay que buscar la conductividad térmica, el calor específico, la densidad. Para el caso de los elementos translúcidos hay que buscar el coeficiente global de transferencia de calor, que es el U, para poder ingresar esa información. Y bueno, es importante conocer, digamos, en 3D de la edificación que queremos simular. Pero no basta con tener el SketchUp por un lado y por el otro lado el Energy Plus. Necesitamos otro software que nos conecte ambos lenguajes, digamos, los lenguajes de ambos software. Entonces, en este caso tenemos un plugin, así se le denomina, denominado el Euclid. Antes era OpenStudio, ahora OpenStudio ya tiene su propia interfaz, ha cambiado, y en este caso es Euclid. Digamos que el Euclid se instala dentro del SketchUp. Entonces uno va, cuando va a generar este tipo de geometría, va a trabajar con los comandos del Euclid. Luego los guarda y todo lo que se hizo aquí en la geometría 3D va a pasar al lenguaje del Energy Plus, en un archivo que se va a llamar IDF, ¿no? Con la extensión IDF, .idf. Entonces es básicamente eso, ¿no? Bueno, entonces en el SketchUp hacemos el gráfico, son superficies, simplemente no se considera el volumen, el espesor de las paredes, por ejemplo, solo son las superficies que están observando aquí. Con estos comandos uno va generando el archivo .idf, ¿no? Para el caso del Energy Plus tiene dos subprogramas, aquí tenemos dos subprogramas. El primero es el EP Launch, que es esta ventana, el cual nos va a permitir hacer la simulación cuando hagamos clic aquí. Para hacer la simulación tenemos que cargar el archivo IDF en esta pestaña y aquí el archivo de clima que nosotros tenemos, ¿no? Entonces
desde esta ventana se puede hacer la simulación. Pero antes de hacer la simulación hay que configurar nuestro archivo que creamos en el SketchUp. ¿Cómo lo hacemos? A través del editor, ¿no? Hay el editor de texto y el editor IDF. En este caso yo trabajo con el editor IDF, el cual va a visualizar los elementos que definen el proyecto y permite la configuración, ¿no? Vamos a ingresar y nos va a permitir hacer las configuraciones necesarias o las modificaciones necesarias para, para la edificación que queremos simular. Aquí está. Por ejemplo, este es el editor IDF. Entonces aparece una serie de grupos en esta parte que nosotros tenemos que modificar e ingresar información. Aquí tenemos, por cada grupo aparece campos que debemos ir ingresando y aquí es donde se ingresa la información, ¿no? Aquí nos permite cierta configuración. Entonces, aquí vamos a configurar nosotros, por ejemplo, los materiales con los que vamos a trabajar, no solamente los materiales, sino la composición, digamos, la composición de la pared 1, de la pared 2, del piso, del techo, si hay ventanas. Entonces, para cada material tendremos que crear un tipo de composición. Configuraremos los intercambios de aire, la ubicación, indicaremos de qué periodo a qué periodo nosotros queremos que corra el programa, indicaremos las variables de salida también en la parte final y luego, bueno, se guardará simplemente y desde esta ventana se va a hacer la simulación, ¿no? Entonces, de manera general, eso. Aquí hay un ejemplo que se hizo, ¿no? Tenemos un caso base, por ejemplo, tenemos una edificación que tiene dos ambientes. Aquí está, ¿no? Esta es la edificación, se realizó para, en este caso en particular, para Pucallpa, creo que la latitud es -8 aproximadamente. Entonces se hizo la simulación y aquí se presentan los resultados de la temperatura interior y aquí tenemos temperatura exterior. Para ambos ambientes, son dos ambientes, recuerden, eso quiere decir dos zonas térmicas. Se presentan para el mes de junio y para diciembre, que son aproximadamente 21 de junio y en este caso 21 de diciembre. Aquí se puede observar la temperatura interior. En diciembre es más alta respecto a junio, ¿no? Entonces las temperaturas interiores vamos a tener más altas en diciembre respecto a junio. Y aquí tenemos, por ejemplo, para un instante del día, las temperaturas superficiales de esta edificación, ¿no? Aquí tenemos y aquí tenemos para este día también a la misma hora, ambos. Entonces va a ir variando las temperaturas superficiales. En este caso son temperaturas superficiales exteriores. Podríamos también presentar las temperaturas superficiales interiores si se desea, no hay problema. Entonces digamos que es una vivienda aquí de ladrillo, el techo es de concreto, el piso también de concreto, la puerta de madera, una ventana. No se ha tenido consideraciones del clima para nada. Entonces se hizo todo el análisis climático, se sacaron cuáles eran las estrategias para el lugar, se analizó y se presentan algunas soluciones de ese caso base. Entonces Pucallpa es un lugar bastante cálido. Entonces una de las estrategias era generar sombras. ¿Cómo se generan sombras? En este caso aquí representaron los árboles, por ejemplo. Aquí están, ¿no? Los árboles de esta forma. Es un lugar donde llueve bastante, entonces elevaron el piso respecto al nivel del suelo para evitar las inundaciones, también para favorecer el enfriamiento a través de esta superficie. Es un lugar donde llueve mucho, ya lo había indicado, el alero, ¿no? Hicieron un techo a dos aguas, ya no está el techo plano, horizontal de la diapositiva anterior. Aumentaron las ventanas también aquí en esta vivienda, incluso cambiaron algunos materiales en la composición de esta edificación, de manera que disminuya la temperatura interior. Nuevamente simularon, aquí está, ¿no? La temperatura para junio, para diciembre, los resultados para el mismo día, y aquí se presenta, ¿no? Lograron disminuir la temperatura al interior de ambos ambientes, aplicando estas estrategias bioclimáticas que habían ellos analizado. Aquí se tiene, ¿no? Nuevamente diciembre,
temperatura interior en junio es mucho menor respecto a diciembre. Y aquí también presentan las temperaturas superficiales para algún instante del día en particular, ¿no? Entonces todo eso se puede ir analizando. Si se dan cuenta, aquí está un caso base y aquí con las consideraciones que se tuvo. Ahí se tiene. Entonces, no solamente se puede como parámetros de salida tener lo que es la temperatura interior, sino temperaturas superficiales, también cargas térmicas, ¿no? Para el calentamiento, para enfriamiento del ambiente. Entonces hay una serie de parámetros que ustedes pueden obtener a través de la simulación energética. Y en este caso, comparar los resultados, ¿no? Ahí tenemos. Otra herramienta que yo la he trabajado es el M2M. El M2M fue desarrollado por el doctor Gilles Lefebvre, que ya se retiró. Bueno, tiene ciertas ventajas respecto al Energy Plus. Pesa muy poquito, es bastante fácil de trabajar, se puede modificar las configuraciones, uno ingresa el flujo, los materiales, etcétera, ¿no? Consiste en un conjunto de módulos ejecutables que nos permiten hacer la simulación energética. En este caso, para trabajar lo que es la simulación energética de una edificación, vamos a trabajar con dos módulos. El primero, que es el M2M.0, que nos va a generar los volúmenes de control de la edificación que nosotros vamos a analizar, y el segundo, que es el módulo M2M.5, el cual va a realizar la simulación energética. Es un conjunto, es a través de aquí, de este comando, se va ejecutando estos programas. Este primer módulo es donde nosotros vamos a ingresar, digamos que todas las características de la edificación que queremos analizar, ¿no? Tenemos materiales, para ver el tipo de materiales, las propiedades, la conductividad, la densidad, etcétera, para ver de qué están compuestos todos los elementos del envolvente. Para el caso de las ventanas, el coeficiente global de transferencia de calor, el U, es importante para poder ver. Entonces, con todo eso vamos a poder describir la vivienda, ¿no? Es importante conocer el área también, determinar las zonas térmicas, ingresar la ventilación en esta vivienda. Entonces, cuando ejecutamos este módulo, nos va a dar como resultado un volumen de control de la edificación, en este caso con extensión .10. Luego, para hacer la simulación energética, nosotros vamos a utilizar este archivo aquí para alimentar a este módulo y vamos a necesitar información del clima. En este caso, nosotros podemos configurar nuestro archivo de clima, ya no se necesita un archivo BBW, sino que nosotros indicamos incluso la posición que se encuentra cada uno de los parámetros, ¿no? Temperatura exterior, la radiación solar que incide sobre las diferentes superficies, si tenemos la temperatura del suelo también podemos ingresarla, entonces de manera más fácil. Incluso nos permite hacer las simulaciones en el periodo que nosotros deseamos. Por ejemplo, cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, dependiendo de cómo nosotros queremos. En el caso del Energy Plus, la información es aproximadamente cada hora, si no me equivoco. Entonces, cuando se ejecuta el programa, va a salir, bueno, pues un archivo con extensión .out, donde va a presentar los parámetros que nosotros hemos indicado que queremos que nos muestre. Puede ser temperatura superficial, temperatura interior, también cargas, la energía también se puede determinar dentro de este archivo. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo simulé, aquí tenemos dos módulos, fueron construidos, son módulos experimentales de vivienda, construidos en una zona altoandina. Se ha simulado con el M2M, ¿no? Aquí tenemos, y se presenta la información, en este caso, promedio mensual horaria, ¿no? Para los 12 meses del año y el promedio anual
Aquí está. Entonces se hizo la simulación para todo el año. Entonces nos permite, a diferencia del Energy Plus, de una manera más sencilla podemos hacer la simulación y obtener los resultados. Y en este caso es temperatura interior la que obtuvimos, ¿no? Bueno, en este caso los dos módulos son, la diferencia es este invernadero adosado, que está adosado delante de este ambiente, ¿no? Los módulos principales tienen las mismas medidas y aquí está, como resultado se obtienen esas consideraciones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la temperatura exterior media anual para en Imata, 4.500 metros sobre el nivel del mar, es aproximadamente 3,7 grados centígrados. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias y el respectivo agradecimiento. Gracias por esta excelente exposición. No sé si habrá alguna pregunta, consulta. Bien, agradecer con otro fuerte aplauso a Jessica por su excelente exposición. Muchísimas gracias. Hemos concluido por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana, para empezar ya con las exposiciones magistrales y las ponencias. Hasta mañana.